Esta historia comienza mostrándonos un escenario apocalíptico, y la persona que estará presente nos lo cuenta en primera persona y nos dice que el mundo en el que vivía fue destruido. Tenían que luchar contra monstruos para sobrevivir, y ha vivido de ese modo toda su vida. Fue agotador y desgastante. Y aún así, un día, un mes, un año, incluso 10 años pasaron como si nada. Con una sola espada, pudo cortar a cualquier monstruo. Nunca se asustó ni existió un atisbo de duda en él, ni siquiera en el momento final que se enfrentó a él. A este lo llamaremos el Rey Demonio, no sé si era arrogancia o compasión, que le decía al prota que se rindiera, ya no le quedaba nada, el mundo tal y como lo conocía ya había muerto. El prota lo mira fijamente, y dice que él fue que causó todo. Mientras elimina a demonios ante la mirada del rey, este le dice que eso era un desperdicio de talento, sería mejor que se convirtiera en su espada. Este, muy enojado por su comentario, le dice que no lo haga reír, y se lanza directamente a atacarlo. El Rey Demonio también se prepara para recibirlo, intercambiando ataques, motivo por el cual el prota se desvía un poco. No sin antes cortarlo, aunque solo fue en su puño o dedo, solo eso bastó para fastidiarlo. Voltea para no perder de vista a su oponente. Pero ya le venía un ataque, para el cual él no estaba preparado. Pero aún así, logra suprimirle con un choque de espadas. Sin embargo, el rey sigue su ataque frenético que el prota a duras penas logra aguantar. Este le decía que resista cuanto quisiera, para él solo es un simple insecto. La diferencia de poder se hizo notar y comenzó a recibir daño por impacto, siendo obligado a tomar distancia. Pero aprovecha ese instante para poder tomar impulso y lanzarse nuevamente. El Rey Demonio ni se inmuta, y solo se le queda mirando. Levanta su brazo. Y de un simple movimiento, lo golpea como si se tratara de una simple e insignificante mosca. ¡Insecto! La batalla no estaba para nada a su favor. Pero aún así, ante la más profunda oscuridad siempre puedes encontrar luz. En un momento dado su atención se posa sobre este collar. Y mientras que el Rey Demonio se preparaba para terminar todo con un fuerte ataque vertical, el prota tenía otra idea, iba a apostar todo lanzando su espada. Dicho y hecho, la lanza con tal intensidad y fuerza que el ataque del Rey Demonio no alcanza a tocarle, tal ataque penetra su pecho y su espada se marcha a un rumbo desconocido, rompiendo el collar que en primer lugar era su objetivo. El Rey Demonio no se lo podía creer y se negaba a aceptarlo. Pero el daño ya estaba hecho y no pudo oponerse a su inevitable destino, terminando por ser eliminado. El prota al cumplir su objetivo se desploma, debido a sus heridas y el ya acumulado cansancio. Y asimismo contempla esa hermosa noche estrellada, mientras que todo comienza a desvanecerse. Pasa un largo tiempo, en donde nuestra atención ahora se centra en este joven, que se encuentra tramitando su entrada a este lugar. Pero se pasa por los huevos lo que le dice el transmisor y salta a la reja, activando así las alarmas del lugar. Esta al parecer es una zona que se llama puerta, en la cual solo los héroes pueden tener acceso. Él comienza a explorar el lugar. En su camino alguien lo llama, y le pregunta si estaba perdido. No saben qué le pasó, pero ellos se encuentran de salida y le invitan a ir con ellos. Él simplemente los mira y no dice nada. Las personas que estaban atrás lo miraron a detalle, sobre todo se fijaron en su ropa y concluyeron que no parecía un héroe. Aunque, los porteadores podían usar lo que quisieran, pero aún así ese atuendo. Esa mochila, ¿de qué se supone que sirva? Se preguntaban, si tal vez los héroes con los que fue lo abandonaron por ser un porteador despistado. Él rompe su silencio y les dice que entiende lo que dicen, pero él acababa de llegar. Este chico al parecer no escuchó lo que él le dijo, y seguía diciendo que lo habían dejado atrás. Quien parecía ser el líder de este grupo le dice que ha visto muchos como él, sabe por qué vino a esa puerta. Intentar buscar puertas basándose en lo que vio en televisión o en internet es un suicidio. Primero debe obtener una licencia de héroe, aprobar el entrenamiento y el examen, y esa es una puerta de rango CE. Si estaba empezando es mejor que vaya a una de rango F. Él le dice que entiende que estaba tratando de ayudarlo, pero no está muy agradecido. Este comentario descoloca y sorprende a todo el grupo. Comienza a irse, y algunos preguntaban qué le pasaba a ese sujeto, ¿acaso estaba loco? Su líder les dice que lo dejarán ir, pero si ignora los consejos que le dan por preocupación, tendrá que aprender de primera mano que las puertas no tienen nada que ver con lo que se ve en televisión o en internet, sino que son un espacio brutal e implacable. Al percatarse de que no estaba solo, detiene su marcha. Ante la mirada de este gran monstruo, se quita su mochila. Y sin perder la oportunidad el monstruo lo ataca.
Él mirándolo fijamente dice que habían pasado 10 años. Al finalizar su ataque, se fija en que en ese lugar no había nada. Y sin darse cuenta el prota aparece por atrás y de un golpe a mano limpia, destruir es decir poco, desvanece su cabeza. Aterriza y dejando en el piso su cadáver, dice que ni una sola cosa era diferente. Luego de eliminar al orco, se queda allí mirando su cadáver. Luego levanta la espada que el orco había dejado, en la cual logra ver su reflejo. Pero algo más parece llamar su atención. Algo dentro del orco comenzó a desprender una energía. Y de inmediato comienza a revisarlo y a ver de qué se trata. Termina por sacar esta piedra, que es una piedra mágica de baja calidad. Él dice que antes ni siquiera le habría echado un vistazo a algo de tan baja calidad. Pero bueno, eso no importaba, así que lo mete en su mochila. Mientras estaba cerrando su mochila se percata de que no estaba solo. Habían llegado nuevos orcos, pero esta vez con la intención de vengar a su compañero. Estos no le iban a dar oportunidad, así que de inmediato intentan atacarlo mientras les da la espalda. Pero para su mala suerte, el prota lo esquiva. Y enseguida agarra una piedra. Y se la arroja, terminando por decapitarlo. No, si digo eso estaría equivocado, le estalla la cabeza dejándolo pasmado en el suelo. Los otros orcos no se iban a quedar quietos, así que también fueron a la carga. Cambiamos de escena, nos encontramos nuevamente con este grupo. La chica del grupo pregunta qué habrá pasado con el prota. Y pregunta si a ese punto ya habría muerto. Su compañero le dice que no se preocupe por él, después de todo no lo conocen. Su líder les dice que él es un intruso. Pero ahora los agentes del centro ya deberían estar en camino. Esta es una puerta de rango C, así que enviarán agentes élite de rango B o superior. Mientras no pierda la cabeza y ataque primero a un monstruo, no morirá, así que no se tiene que preocupar. El más grande del grupo le dice que tenía razón, de hecho ese imbécil irrespetuoso probablemente debe estar temblando ahora mismo, solo esperando que lleguen los agentes a salvarlo. Pero este sujeto estaba muy lejos de lo que realmente estaba pasando. Si había alguien que estaba temblando era este orco. Que enseguida recibe un fuerte puñetazo en la cara. El otro orco intenta aprovechar esa apertura que se generó al atacar a su compañero y al mismo tiempo le ataca por la retaguardia. Pero al igual que con el primer orco, vuelve a desaparecer de la posición en la que estaba. Apareciendo arriba de él, con la intención de darle una patada. Hundiéndole así la cabeza a la fuerza y terminando así con el último de los orcos. Sujeta una de sus espadas, y con la intención de abrirlos dice que ahora ganó 3 piedras mágicas más. Minutos más tarde. El prota, que hasta ahora no sé cómo se llama, seguía deambulando por el bosque. Pensaba que la cosecha no era tan buena, hasta ahora, 12 de bajo nivel y 16 de nivel medio bajo, pero sin darse cuenta uno de los agentes logra avistarlo. Y llama a los demás a su posición. Estos llegan en un abrir y cerrar de ojos. Se ponen delante de él, y dicen que son del centro de control de la puerta, y como decía el protocolo, le piden su tarjeta de registro de héroe. Si no está registrado como héroe, tendrá que acompañarlos al centro de control. Él le pregunta que a qué se refería con eso. Este hombre, que no estaba de muy buen humor, le dice que solo debe cumplir con las órdenes. El prota termina de escuchar lo que tenían que decir, y mientras parecía irse les dice que eran muy molestos. Enseguida este agente le dice a su compañero que saque las esposas. Este la saca y le dice que si se niega a cumplir las órdenes, se verán obligados a usar la fuerza bruta. Lo sujeta y le dice que cualquier daño físico que cause, será completamente su responsabilidad, así que lo mejor sería cooperar mientras que aún se muestran pacíficos. El prota no estaba muy de acuerdo con eso y rápidamente cambia los roles, así que ahora él es quien lo sujeta. Y les dice que lo dejen de molestar y simplemente vuelvan de donde vinieron. Los otros agentes se alarman y toman medidas sacando un tipo de barra plegable eléctrica. El prota las mira y piensa que eran un sello de grado 4, les podía funcionar en orcos, pero él es caso aparte. Somete a la gente que tiene al frente. Y les dice con un tono más fuerte y amenazante que esa era su última advertencia. Si no quieren salir heridos, es mejor que se vayan. Al escuchar eso, los agentes se arrojan a atacarle y de hecho lo golpean, pero el prota toma eso como si fuera insignificante, bloqueándolos solo con sus manos. A este ataque le seguía un puñetazo que esquiva con éxito. El prota procede a dar su primer golpe. Y termina por estamparle un rodillazo en el estómago a uno de estos tipos. Y en ese mismo movimiento le da una patada al otro que lo manda a volar. Solo quedaba este agente, que no ataca y lo mira fijamente. En un momento dado sus miradas se entrelazan. Y en el otro momento el prota se desvanece.
haciendo que dude qué debería hacer ahora. Pero el prota vuelve y aparece y le quita las dudas de un golpe en el estómago. Golpe el cual a duras penas logra aguantar y poder permanecer de pie. El prota le pregunta si no había problemas con los héroes registrados, este le responde que no había problemas, siempre y cuando no hayan actos ilegales dentro de la puerta no enviarán a nadie. El prota le pregunta por la zona de ruptura, y esta pregunta le pone los pelos de punta. La zona de ruptura es un pasaje dimensional donde monstruos extraños han aparecido por todo el mundo. Allí, los subproductos obtenidos de cazar monstruos se usan como una nueva fuente de energía, por esa razón, el Estado controla estrictamente el pasaje y confina a los monstruos, esa es la puerta, y los espacios desconocidos que aún no se han convertido en puertas se les denomina como zonas de ruptura. El prota le pregunta que si no importa por qué puerta entrara, igual irían a buscarlo, alegando que es allanamiento o lo que sea. El agente le dice que eso era cierto, si un héroe no registrado entra a una puerta sin autorización, se reporta automáticamente al centro de control, y se envían agentes para manejar la situación. Y le advierte que no se podía entrar tan fácilmente a una zona de ruptura como en una puerta, además, la asociación de héroes no lo dejará pasar. El prota recorta distancia y le pone su mano en la cara, y le pregunta que entonces qué debería hacer. El agente maldecía en su mente y pensaba que debió notificar a la sala de control desde el principio. Y termina por ser arrojado como si fuese una bola de boliche. El prota, consciente de que ya había acabado todo, dice que no había nada especial. Y mientras se iba, el agente solo le decía que solo debía esperar, cuando se lo vuelva a encontrar lo matará, pero el prota se marcha sin prestarle atención. En su camino comienza a recordar lo que pasó en aquel entonces. Lo último que escuchó fue el grito de aquel bastardo. Mientras perdía la consciencia, sentía como si algo lo absorbiera. Pensó que era la muerte. Pero al contrario de eso despertó en otro lugar, de hecho un lugar apartado, en donde se encontró con este joven, llamado Seo Do-yun, quien le dice que él estaba muriendo. Todo indicaba que estaban en proceso de una reencarnación. Do-yun le dice que si concede su petición desaparecerá tranquilamente como si nada. El prota de inmediato se niega. Ya no tenía más arrepentimientos de la miserable y lamentable vida que le tocó vivir. Luchó desesperadamente por 10 años, todo para ser traicionado por un camarada en quien confiaba, el país en el que vivía fue destruido, sus amigos también murieron al igual que su familia. Incluso si vives con diligencia, la vida no te da nada al final. Y le pregunta si al igual que él, si él también sentía eso. Do-yun le dice que si incluso si su vida terminara así, espera que su abuela Eun-yeon, que aún está allí, no tenga que vivir de esa manera. No hay quien se niegue ante una abuela, ni el prota pudo. Entonces le pregunta qué era lo que quería refiriéndose a su petición. Comienza a decirle cuál era su petición, pero la escena cambia rápidamente a esta ciudad, el distrito Yeoncheon, una ciudad especial de Seúl en el complejo digital. Ahora se llama Complejo del Héroe, ahora hay muchas más empresas de comercio de subproductos de puertas que empresas de tecnología. De hecho, Complejo del Héroe suena a algún tipo de enfermedad psicológica. El prota, que ya había salido de la puerta, se encontraba pasando por allí. Llega a un local en donde es atendido por este sujeto. El prota, que a partir de ahora lo llamaremos Do-yun, le dice que tiene unas piedras que quiere vender. El recepcionista le dice que había ido al lugar correcto, compran a los precios más altos de Seúl, ¿no? Incluso de toda Corea del Sur. De inmediato saca las piedras. El recepcionista estaba bastante disgustado, diría que asqueado por el olor que provenía de ellas. Este pensaba que al menos debió limpiar la sangre antes de llevárselo. Le dice que tenía bastantes piedras, así que debería esperar un momento mientras prepara todo, y le pregunta si mientras espera le gustaría un café. Él le dice que podía lo que quisiera. Bueno, al final terminó recibiendo su café. El recepcionista o encargado del lugar le dice que ahí tiene 12 piedras mágicas de baja calidad, 16 de calidad media baja y 5 piedras mágicas de alta calidad. La tarifa es del 40% y si hacen el cálculo, su total asciende a 5.460 wons. Do-yun le dice que se detenga, él hizo la cacería, y todo lo que ellos hicieron fue comprarlo, y pregunta por qué la tarifa es del 40%. Él le pregunta si de verdad no sabía cómo funcionaba eso. Normalmente se llevaban el 45%, le están dando un mejor trato porque son ellos. Si no quiere vender, simplemente debe llevárselas de vuelta, no importa dónde la lleve, probablemente no consiga algo mejor. El prota le dice que por él estaba bien y comienza a meter las piedras nuevamente a su mochila. El gerente lo detiene, y le dice que tenía que pagar la tarifa de clasificación. El café tampoco es gratis, la tarifa de clasificación es de 300,000 won,
solo cobrará 10,000 won por el café. Pero como no pueden reutilizar la toalla por la sangre, debe pagar 350,000 won. Me parece una estafa, pequeña, pero no por ser pequeña no deja de ser una estafa. El prota se zafa y le dice que no tenía dinero, pero si quiere puede intentar quitárselo. El gerente muestra su verdadera cara, horrible por cierto, y le dice que era mejor que pagara, porque si no pagaba tenían unos cuantos héroes de rango C cubriéndolos. Apenas los nombraron salieron a atender el problema, y bueno ya vimos cómo el prota trató a los agentes de rango B, así que acompáñenme a ver esta paliza. Cine. Este tipo que parece ser el líder de los héroes del lugar le pregunta al gerente por qué lo había llamado, ¿acaso había alguien causando problemas otra vez? Esas miradas que enamoran, esas miradas que matan y maltratan bobo. No sé qué pasó en ese corto tiempo, pero el gerente estaba aterrado. Lo que pasó fue que los héroes no aguantaron nada, fueron demasiado precoces, bueno más o menos ya había pronosticado esto. Al terminar con esos 3 héroes digo inútiles, se aproxima hacia el gerente, y le dice que hagan un trato. De ahora en adelante, con respecto a la comisión, ahora para él será del 1%. Y así termina un magnífico día de negocios. Llega a casa y le muestra todo el dinero que ganó a su nueva abuela. Ella lo toma y le pregunta que de dónde había salido ese dinero. Él le dice que una vez le prestó dinero a un amigo que estaba iniciando un negocio, y ese negocio fue un completo éxito. Ella seguía dudando de la procedencia del dinero, y le pregunta si de verdad tenía un amigo de esos. Él le comenta que de hecho, es un amigo de su pueblo natal, con el que solía pasar el rato en aquel entonces. Por el momento ella queda conforme con esa vaga explicación. Su hermana, muy contenta, le pregunta si ahora eran ricos. Él le dice que sí, y de seguro también lo serán en el futuro. Esta comienza a brincar llena de felicidad alrededor de su abuela diciendo que eran ricos. Mientras la miraba comienza a recordar lo que le dijo el dueño original de ese cuerpo, este le pide que cuide a su abuela y hermana y que les diera la mejor vida posible. Y entonces, antes de que pudiera siquiera responder, solo desapareció. Y cuando despertó, se encontró con que ahora él era Seo Do-yoon. La casa más segura en Corea cuesta 110.000 millones de won, no tiene obligación de mantener una promesa unilateral. Pero si solo recupera su fuerza, esa cantidad no sería nada. Grietas, portales, monstruos, todo en ese lugar fue destruido porque era débil. Y para un dios de la espada como él, este lugar es como un juego de niños. Pero aún así no ha recuperado ni el 10% de su fuerza. En ese momento, es interrumpido y sacado de su trance, porque alguien llega y lo llama desde afuera. Se levanta y le dice a su abuela que irá a ver quién es, y le pide que se quede dentro. Sale y se encuentra con estos dos tipos. Que le dicen que debería pagar el dinero que pidió prestado a tiempo, y le pregunta si no sabe cuánto dinero tiene que devolver. Él mismo responde a su pregunta y le dice que eran 48 millones de won, creo que usó intereses casi al 1000%. Él pensaba que con que esos eran los usuarios o prestamistas de los que el verdadero Seo Do-yoon pidió dinero antes de morir, los 5 millones de won que pidió prestados para las cuentas del hospital de la abuela, se convirtieron en más de 10 veces eso en nada de tiempo. Estos tipos le dicen que ya que hizo algo de dinero, al ir a la grieta debería entregárselo todo, y eso era según el contrato. Y mientras aún seguía hablando, el puño del prota se aproximaba peligrosamente a su cara. Pero no le da al que tiene enfrente sino al que estaba más atrás, volteándole la quijada y mandándola a volar. El rubio no entendía nada. Me dejó loca y sin idea. El prota le dice que ya había pagado 9 millones de won hasta ahora, y le pregunta si no tenía que ser al contrario, quien debería recibir dinero debía ser él. Este tipo le pregunta si realmente él le era Seo Do-yoon, en pocas palabras quería decirle que se había equivocado de persona y salir bien librado. Este decía dentro de sí, que como comparte los recuerdos con Seo Do-yoon, incluso sus emociones comenzaron a cambiar. Tiempo después, en lo que parece ser un centro comercial. Ahí estaba la pequeña hermana del prota mirando juguetes, esta le pregunta si le podía comprar una muñeca nueva. Él le dice que, ya que ya compraron ropa ahora podía pedir lo que quisiera. Este decía dentro de sí, que como comparte los recuerdos con Seo Do-yoon, incluso sus emociones comenzaron a cambiar. Por ahora, sigue siendo solo simpatía. Pero Seo Do-yoon fue amable con la abuela Eun-yoon, y con su media hermana de otro padre. Al menos, va a proteger ese sentimiento. Su hermanita ya había tomado su elección, y le pregunta a su hermano si podía llevárselo. Pero el prota nota que ese peluche se veía algo triste, así que toma un peluche mucho más grande que el que ella tenía, y le dice que le había dicho que tomara no que quisiera. De hecho el prota tomó el peluche que ella quería desde un principio,
solo que ella no lo había tomado por timidez y modestia. Al rato, se fueron a pegar tremenda merienda. Mientras comía una persona lo llama. Era esta mujer que estaba acompañada de 2 escoltas. Esta muy atrevida por cierto, llega y le dice que él no parecía gran cosa y le pregunta quién era la que estaba a su lado, cagándola más al preguntarle si había metido la pata como su mamá o algo así. Literal, si quieren llamar a alguien para que les haga pasar un mal rato llamen a esta señora. Doyun naturalmente no se tomó bien esto, hasta las ganas de comer se le fueron. Por otro lado estaba su hermanita comiendo como si nada, y solo se preguntaba quién era esa señora, pero primero lo primero, y eso es la comida, jajaja me encanta su inocencia, es lo bueno de ser niño.